Bienvenidos a todos los que os estáis conectando y empezaremos a hablar de esta herida tan interesante y tan actual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Hola, Guiomar, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Cómo Aquí. estamos con todas? Hola, Ander, aquí nos están saludando. Hola, Ander. Muy buenas. Bueno, aquí estamos con este clima astral, ¿no? Que se está notando entre eclipses. Tuvimos el eclipse del sábado y vamos hacia este otro eclipse. Y bueno, la verdad es que se está notando esta energía que, bueno, curiosamente, habíamos pensado primero en un tema Totalmente que, diferente. bueno, diferente, pero que está también relacionado, ¿no? Y claro, era como que la energía era tan evidente del cambio que decíamos, no, 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 o sea, tenemos que hablar de este tema porque es el tema de ahora. Así que, bueno, la herida de la injusticia. Vamos a hablar primero, Guiomar, cuéntanos el tema de los planetas. ¿Cómo están los planetas? Porque está muy relacionado con todo esto, claro. Sí, sí, sí. Pues como este periodo entre los dos eclipses es como un poco atravesar el canal de parto, Ujú, ¿no? Porque, o sea, la sensación que estoy viendo mucho es como un bajón o cansancio, malestar, sensaciones negativas, cosas del pasado ujú, que vuelven, ¿no? Y todo como un apretamiento, ¿no? Que es como que nos está pidiendo un poco la vida a renacer, ¿no? ujú, Y en ese renacer, lo que hemos estado viendo ya desde hace un mes o así, es todo el tema que ya hemos hablado de la víctima, el perpetrador, el sanador, el justiciero, ¿no? ujú, Y a su vez, dentro de eso está Marte, que en el eclipse del 14, el sábado 14 pasado, pues Marte acababa de conjuntar el nodo sur un poco antes y todavía estaba como en orbe de conjunción y había entrado en Escorpio, que también rige, o sea, Marte rige Escorpio y rige Aries, donde está el nodo norte. Pero el nodo norte está haciendo conjunción a Quirón y a Eris, ¿no? Que Quirón es el sanador herido que está en Aries, Aries regido por Marte, que tiene que ver con nuestro impulso, ¿no? Como ese impulso herido, ese quiero ir a por lo que quiero, pero lo tengo herido. Eris, que también está ahí, que es la diosa de la discordia, que básicamente dice que si hay incoherencia, pues lo pone en evidencia, ¿no? Y ese Marte en conjunción al nodo sur, que es de qué manera hemos estado usando mal nuestro Marte, que luego a ir a Escorpio es como ya ahora profundizo en mí para ver realmente qué es lo que deseo, ¿no? Entonces, un Marte en Escorpio te lleva, o sea, Marte rige a Aries, como decía, y a Escorpio, pero Aries es un signo masculino y Escorpio es un signo femenino. Entonces, en Aries el Marte es hacia afuera, en Escorpio Marte va hacia adentro, ¿no? Y es un poco más como reflexivo. Y yo creo que hace falta pues los dos, ¿no? O sea, primero ese Marte hacia adentro para conectar realmente con lo que yo quiero, para sentarme con las cosas, para aposentarlas y luego el movimiento hacia afuera, ¿no? Que es fundamental. Pero ese movimiento tiene que ser coherente. ¿Qué significa que el movimiento hacia adelante de Marte sea coherente? Pues significa que no puedes estar dudando de tu acción, que tienes que tener las cosas claras en tanto en cuanto quieres ir hacia donde quieres ir. Y eso no quiere decir que tengas la certeza, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que muchas veces queremos tener la certeza antes de actuar. Entonces, si tú actúas desde la necesidad de la certeza implica un razonamiento, el razonamiento implica una disociación y eso implica una incoherencia. Entonces, la acción nunca va a ser coherente, con lo cual siempre te vas a encontrar en el afuera un reflejo, y aquí vemos este eje Aries Libra, ¿no? Lo que yo quiero y lo que me trae el otro, voy a encontrar en el afuera un reflejo de mi incoherencia en la forma de una injusticia o en la forma de algo que va en contra de lo que yo quiero, ¿no? Entonces te da rabia, es injusto, no puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que también me gustaría explicar un poco lo de la astrología desde el ser, que se entiende también un poco mejor este movimiento de la energía de Marte, pero voy a hablarlo hablando de Aries, su regente principal, ¿no? El signo que rige principalmente. Entonces, Aries tiene en la memoria, o sea, el signo anterior, a Piscis. Es decir, las múltiples posibilidades. Todo es posible,
Y Aries lo que le ocurre es que como todo es posible, pues no sé qué elegir. Y si escojo esto y no es lo correcto y me equivoco, en el escollo está Virgo, que es el signo que está enfrente de Piscis y antes de Libra, que es el opuesto de Aries, ¿no? Entonces, en el escollo está Virgo que dice parálisis por análisis, crítica, autocrítica, duda, y si me equivoco, y si no sé qué. Entonces, desde allí, Aries no es Aries, porque desde allí siempre se va a encontrar, desde esa incoherencia, en conflicto con un otro. Y eso le obliga a Aries como tender ese puente con el otro, o sea, comprender el punto de vista del otro, entrelazarse con el otro, pero también verse a sí mismo a través del otro. ¿Vale? Entonces, yo creo que es fundamental volviendo al tema de la coherencia, o sea, la coherencia no significa saber exactamente lo que quiero, que es un poco como un mito que tenemos hoy en día, sino que la coherencia tiene que ver con que, vale, esto lo tengo claro y esto otro no. Y asumo que esto otro no lo tengo claro. Y asumo que no tengo la razón. Y asumo que no sé nada más. Pero decido ir a por esto. Y ahí ya hay coherencia. Entonces ahí no te encuentras ni con la injusticia, ni la agresión, ni la traición, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces quería traer primero un poco esto, que está muy activo en el cielo de ahora, que por cierto además Marte está haciendo cuadratura a Plutón en Capricornio, en el último grado, o sea, ya los últimos grados, y también está poniendo como más énfasis en desde dónde estás actuando, ¿no? Entonces de ahí que salen pues todos estos temas de injusticia. Totalmente. Además, ahora cuando estabas explicando esto, Guío, me venía que, claro, yo que soy Aries, ¿no? Este año, además, tocó el eclipse en Aries, en abril. O sea, yo, por ejemplo, llevo un proceso ya pues de 6 meses, ¿no? Llevo desde abril, que el eclipse que fue el 20 de abril que cayó en el último grado, hasta que además fue luna nueva en Aries, hasta la pasada luna llena, que fue también hace poco, no, fechas no sé, pero fue hace poco, yo pensando, ya está, ya cierro el ciclo, no, porque quedaba como un coletazo, que es esta nueva parte de eclipses. Entonces, lo que yo he sentido durante este tiempo era que, o sea, lo que se me estaba pidiendo era ver mi herida ariana, que además lo que tú comentas de Quirón en Aries, ¿no? Pero con el eclipse y con todo, ¿no? Es como, ¿Y tú ¿no? tienes Pues Quirón en Aries natal? claro, claro. Entonces, es como que yo he sentido que se me ha puesto como en una olla express, literal, ¿no? Para conectar con esa energía acumulada de rabia, de impotencia, de lucha, de, ¿no? De guerra, memorias de lucha. Y eso fue sobre todo como la primera parte, ¿vale? O sea, toda esa primera parte ha sido mucho contacto con eso, ¿no? Con esa energía, ¿no? De abuso de poder, de guerra, de toda esa energía, ¿vale? Y ahora, en este último coletazo, lo que me están mostrando, o sea, ya me dijeron, además súper claro, que tenía que soltar la lucha. O sea, que tenía que dejar de luchar, que tenía que bajar las armas, que tenía que decir, vale, ya está, ya no lucho más, ya no me enfrento más, ya no soy la mega guerrera que me enfrento a todo, ¿no? Y luego vino el aprendizaje, que era de lo que queríamos hacer el otro live, que era el suelta eso, o sea, deja de luchar, suéltalo con amor, ¿no? O sea, aprende a soltarlo con amor y no desde la guerra y la destrucción, que es lo que yo ya estoy acostumbrada a hacer, ¿vale? Y sería muy representativo también del patriarcado y de la energía que tenemos que soltar. Y ahora viene el coletazo de, es que estás luchando por venganza, ¿vale? Viene la venganza. Y al venir esta venganza ha sido cuando, hilándolo todo, dices, claro, es esa sensación de injusticia y que te tienes que defender, que estás luchando por defenderte, que estás luchando en contra de, que sientes que hay una gran injusticia y que necesitas tomar venganza. Sí. Pero resulta que en ese deseo de tomar venganza lo que realmente está ocurriendo es que no tienes los
cojones de tomar acción. O sea, el tema es que no nos atrevemos a accionar. Entonces, si accionas sin, o sea, como diciendo, esta es la acción que tengo que hacer y no importa, porque fíjate, aquí hay una cosa curiosa que has hablado de la lucha y hasta ahora como entendemos la vida mucho como del one on one, ¿no? De tú y yo, ¿no? Entonces, es tú y yo o nosotros y vosotros, ¿no? Pero es como muy de uno a uno. Pero nos estamos saliendo a la era de Acuario. Entonces, ahora la energía se tiene que mover como en una mesa de billar, ¿vale? Que tú tiras la bola blanca y van a empezar a pegar las pelotas y las pelotas las bolas empiezan a moverse y unas caen en el agujero, el otro no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero alguien tiene que darle a la bola blanca. Entonces, el tema es que creemos que darle a la bola blanca, tenemos la memoria de que eso es la guerra, de que ahí me voy a meter en la lucha, entonces no me atrevo. Entonces, cuando me pauso, cuando me vuelvo pasiva, cuando dejo de ejecutar el movimiento, ¿vale? Ahí es donde me abro a esas dinámicas de venganza, de injusticia, porque no estoy moviéndome en el sentido que yo siento que me tengo que mover por miedo a que eso provoque una reacción que termine en un caos, una destrucción, una guerra, un desastre, un no sé qué, no sé cuántos. Entonces el tema realmente es aprender a accionar sin tener la razón, simplemente porque estoy convencida que eso es lo que quiero hacer, que ese es el movimiento. Entonces mi movimiento va a hacer que todo lo demás se mueva, pero mi pasividad va a hacer que nada se mueva. ¿Se entiende la sutileza? Sí, sí, totalmente. Y además ahí yo lo que puedo añadir es que justamente, ¿qué pasa? Si tú tienes esa sensación, ¿no? de injusticia y de ganas de venganza, que además, sobre todo, bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Pero entender que la venganza es muy sutil, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de que voy a sacar las armas y te voy a matar, sino que de una manera muy sutil me voy a querer vengar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que tú dices, todo esto, yo es, claro, lo que estoy sintiendo y todos, ¿no? Es nos conecta con el pasado, nos conecta con el niño, ¿no? Nos conecta con el estado niño. Entonces, el estado niño se siente víctima y entonces, ¿qué ocurre? O se paraliza, como tú dices, o actúa de manera rebelde. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy rebelde y entonces lucho en contra de eso y estoy poniendo toda mi atención en eso que no quiero. En vez de, como tú comentas, ¿no? Decir, vale, no, esa acción, porque esa energía marcial, ¿no? Esa energía que si se queda reprimida explota dentro, ¿no? Pues la tienes que enfocar, pero justamente hacia aquello que sí quieres y además, o sea, tengo la sensación de que también, a ver cómo tú lo ves, que es como a nivel sistémico es la reconciliación. O sea, es encontrar el camino del medio. Sí, pero es que el camino del medio no vamos a poder sentarnos y dialogar porque estamos polarizados en la pasividad, O en en la o en la reactividad. o en la reactividad. Entonces, tenemos Yo como soy mala memoria. Yo soy la Sí, reactiva. sí, sí, sí. Pero fíjate que accionar no es necesariamente reactivo, ¿vale? Entonces te pongo un ejemplo. En una situación de un grupo un grupo de gente, ¿no? Pues resulta que se había acordado de hacer una comida un día, tal día, no sé qué, todo el mundo está de acuerdo, cuesta un montón encontrar ese día, todo el mundo está de acuerdo y tal, pero luego surge algo que dicen, uff, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos y lo dejamos para otro día? Vale, sí, 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 lo dejamos, pero un poco yo veía que a mí me daba la sensación de que lo estaban dejando porque como una persona había dicho, bueno, lo dejamos, qué desilusión, pues todo el mundo dice que sí, digo, pero es que no hay ningún motivo para no celebrar la cena por aquello que pasó, que desilusionó. Y digo, o la comida, se tiene que hacer igual. Y yo digo, pero si es el mejor día, es el día que mejor puede ir todo el mundo. Entonces, yo de repente era como que estoy convencida de que este es el momento y sentía como el impulso de que yo lo que tengo que hacer es mover este día y organizarlo todo, ¿no? Entonces, de un grupo de 14, cojo a 4 y entre los 4 nos ponemos ahí a organizarlo. Sí, sí, todo el mundo de acuerdo,
y yo informo a los demás en el grupo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo directamente ya sé lo que me va a pasar. O sea, voy a encontrarme con la gente que se va a cabrear que por qué he tomado una decisión a espaldas de los demás, porque no lo hemos votado, todo el mundo había votado lo otro, tal y cual, ¿no? Y se dio yo observaba eso, yo me posicioné como polimala y dije esto, y a los otros les dije, o sea, vosotros cuando lo sintáis, contestar y lo que sea, pero yo ahora voy a hacer este rol, ¿no? Entonces lo puse en movimiento, se quejaron un montón de personas, al final todo el mundo podía ese día, todo el mundo se pudo apañar para hacerlo ese día, y lo gracioso fue que en menos de un día ya se había organizado todo. O sea, el lugar, los menús, el regalo, todo estaba organizadísimo, ¿no? Y digo, es que era el día. Entonces, a lo mejor me equivoco cuando hago ese movimiento, ¿sabes? A lo mejor me equivoco y resulta que es una idea fatal y que entonces otros lo desmontan. Yo no lo hice con la certeza de que estaba segura de que era lo mejor. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Yo sabía que no sabía todo. Yo sabía que Ujú, no tenía la opinión de todo el mundo, pero yo ujú, sentía que yo tenía que hacer eso. Entonces yo lo hice, independientemente ujú. del resultado. Entonces yo fui la bola blanca que le pegó a todas las demás bolas que empezaron a reaccionar y al final todo cayó en su sitio. Y creo que esto es un poco lo que se nos pide para habilitar nuestro Marte para funcionar de esta manera en esta era acuariana donde ya no son confrontamientos. Cuando ahora de lo que se trata es usar Marte para poner en movimiento, y a lo mejor mi movimiento no es la que mete la bola en el agujero, en la mesa de billar, pero eso ya empieza ese movimiento y ya hay otras reacciones y entre todos, la inteligencia colectiva, todo se pone en el Ujú, sitio. ¿Se entiende? sí, Entonces sí. yo creo que es muy importante esto, ¿no? Como ser esa bola blanca Mm, antes de la pasividad, antes de quedarse sí. pasivo. Sí, yo tengo otro ejemplo y otra manera de reaccionar que además fue muy, muy, muy sistémico y me di cuenta después. Así que fue, bueno, fue buenísimo porque yo misma, ¿no? Claro Sí, que aplico, ¿no? O sea, que sí. pues seguí el ejemplo, pero Ay, además fue de una manera súper natural. sí, y perdona, que como el tema es la injusticia, o sea, todos me decían que era injusto, que yo había hecho esto y tal y que cual, pero en realidad era injusto que se hubiera cancelado. Que esa información no lo tiene la mayor parte de las personas, que tampoco se podía decir claramente, ¿no? Pero había muchas injusticias debajo. Entonces, yo creo que haciendo de bola de billar blanca, es como de repente todo eso se colocó en el sitio. Ujú. Rara. Sí, sí, sí. Sí, el ejemplo que tengo yo para que veáis lo sutil, ¿no? También, pues, la historia de Guiomar, ¿no? La sutileza que tiene. Pues, bueno, yo había aplicado, además, sobre todo, esa sensación que tienes de injusticia sobre el gobierno o los gobiernos, ¿no? Que solemos tener, ¿no? Sobre el sistema, la burocracia. Bueno, pues ya había solicitado una beca para mi hija en verano y, bueno, vale, la solicito y que ella me había dicho que también varios amigos recibían esa beca, no sé qué, bueno, vale, el solicito y hace pues un tiempo nos llega la denegación, ¿vale? Y entonces, claro, yo en el momento que veo la denegación, que no sé qué, bueno, a todas estas decir que en el momento de rellenarlo, yo veo que preguntan unas preguntas un poco así y me hago un poco la loca, ¿no? O sea, de esa manera, y oculto información, ¿no? Como, bueno, esto no lo relleno. Digo, no, esto no lo relleno. Yo con mi, ¿no? Con esa sensación que luego descubro, ahora veréis. Entonces, claro, me denegan esta beca, ¿no? Entonces, bueno, yo, claro, me enfado, ¿no? Lo primero típico, ¿no? Me enfado, pero ¿por qué? No sé qué, tal y cual. Me pongo a mirar que por qué la han denegado y todos los requisitos que hay y digo, bueno, y lo veo todo, esto es súper interesante porque tú hablas también de Leo, que luego nos lo explicas, que es la visión, pues lo veo todo borroso, ¿no? Yo en ese momento, bueno, y después pienso lo que me dice Guiomar de mi mente pisciana, que a veces ve las ¿Y cosas borrosas tu y luna en tengo Leo? y mi luna en Leo, exacto. Pues es como que lo veo borroso, ¿no? Veo todo borroso, no entiendo nada, no sé qué más me están pidiendo, bueno, y entonces lo aparto, digo, procrastinación, digo, no voy a hacer nada, digo, bueno, ya tocará, de esas cosas que no quieres hacer. Bueno, entonces la semana pasada estaba mi hija, teníamos un día más o menos tranquilo y le digo, va, pues vamos a mirar esto. Y antes de volver a mirar, ¿vale? Yo internamente le digo a mi hija, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner todos los datos y, como diciendo, vamos a decir toda la verdad,
¿no? Decido yo internamente. Porque era como que me había rendido, ¿no? Es la rendición, que es lo que hablamos en sistémica. Te dicen, si tú en el momento que te rindes, dejas al niño, del estado niño, te rindes a la realidad, ¿no? Dejas de estar en esa fantasía y entonces estás en el adulto y llega la acción adecuada y creativa, ¿vale? Que es lo que tú comentas, ¿no? Esa acción, pues en constelaciones te llega después de la rendición. Entonces yo digo, vale, me rindo y le digo, si no hay ayuda, no hay ayuda, es lo que hay y vamos a poner todo tal y como es, toda la verdad y ya está, ¿vale? Pues en el momento que me siento en el ordenador y que vuelvo a empezar a ver toda la documentación, lo veo con una claridad enorme. De golpe es como si ¡bum!, todo ese velo se hubiese desaparecido. Veo exactamente y lo que me doy cuenta es que sí que le han dado la ayuda, la que le toca a todos. Lo que no le han dado es la extra. Pero además lo veo con muchísima claridad. Esto sí que se lo han dado, esto no. Y entonces, vale, pues todo bien. Y después yo me doy cuenta que yo me había sentido, o sea, que yo había ocultado información porque sentía el derecho de esa ayuda y lo que quería era como vengarme. Ahí veis la sutileza de la venganza, ¿vale? Y entonces ahí enlacé todo el tema este de, yo me he sentido como víctima, lo siento injusto porque los demás sí y yo no, ¿vale? Esa sensación de injusticia suele venir mucho por la comparación, ¿no? ¿Por qué el otro sí y tú no? Y entonces hay una información oculta, tema eclipse total, y en el momento en que te rindes y que conectas con tu adulto y accionas, como has explicado tú, ¡pum!, hay claridad y todo se pone en su sitio. Me pareció tan curioso, tan interesante, Sí, sí, se que hay desaparecen toda los velos, esa energía. claro, desaparecen los velos del autoengaño, ¿no? Porque, o sea, lo de Leo, la luna en Leo o Leo en general tiene que ver con la vista y con el ser visto. Entonces, Leo por defecto mira al pasado, mira a Cáncer. Entonces, mira a papá y a mamá, a ver si papá y mamá le ven, y si no le ven, sigue mirando hacia atrás a ver quién ha sido excluido, que quiere ser visto, ¿no? Entonces, por eso me encuentro que muchos consteladores tienen energía de Leo y energía de Piscis, es como muy típico, ¿no? Entonces, lo de Piscis por lo obvio, ¿no? Por todo ese mogollón y el tener que ponerle orden y tal, y ese mirar hacia atrás, ¿no? Pero es como, en ese momento tú no estabas viendo en la situación del presente, actual, del papel y la administración, lo que estabas viendo en una situación ancestral que es como que te tenía, digamos, tomada, de ahí que no vieses con claridad, porque estabas mirando el pasado. Sí, sí. Y ahí es donde Sí, buscamos venganza, ¿no? Cuando miramos al pasado. claro, y además en esta energía, ¿no? En esta sensación de injusticia y en esta herida de la injusticia, eh, tienes esa sensación, ¿no? Esa sensación de buscar justicia y a nivel sistémico lo que se observa es que ha habido, seguramente ha habido una injusticia, un daño, ya no le llamaría injusticia, porque realmente en constelaciones nunca se habla de injusticia, porque injusticia sería ponerte del lado de alguien, ¿no? Sí, Entonces, la injusticia es la víctima del perpetrador y el justiciero, pues el justiciero es el que habla de justicia, ¿no? claro, Que es separar a la víctima del perpetrador y no permitir que se resuelva y que se asuma lo que pasó. exacto. Entonces, cuando tienes esta herida de la injusticia, que además se caracteriza porque tú que quieres hacer las cosas como de manera muy recta, ¿no? O sea, como quieres poner mucho orden, estricto, eres, también a Eneatipo nivel 1. físico. Exacto, Eneatipo 1. a nivel lo que te va a pasar, esto es súper importante, ¿no? Si decís, vale, ¿cómo identifico esta herida de la injusticia, ¿no? Pues ¿por qué? Porque vas a sentir rigidez, sobre todo rigidez en el cuerpo. Ahora nos explicarás lo de aquello que me enseñaste de Aries, Acuario, Leo o algo así, donde lo explicabas, que me compartiste el otro día. Bueno, es igual. La cuestión es que nos pasamos mucha información y a veces, bueno, la cuestión
que sientes esa tensión, esa rigidez, ¿vale? En el cuerpo, y como que tú quieres poner justicia ante las situaciones, además eres una persona que pues no soportas las injusticias, te apuntas a las asociaciones, ¿no? A Greenpeace, a no sé qué, a todas estas cosas, ¿no? Porque no soportas las injusticias en el mundo y eres ahí el salvador y estás ahí el salvador o el justiciero, estás ahí buscando orden. Orden, lo de Virgo, eso quería decirte, ¿no? Lo de estás buscando el orden, estás buscando la limpieza, estás buscando como esa rectitud, ¿vale? Y eso es, curiosamente, en constelaciones, cuando hay energía de rigidez, cuando alguien está representando y siente mucha rigidez, es energía asesina, ¿vale? ¿Y eso qué ocurre? Que tienes en la memoria un asesinato o un daño grande, ¿vale? Y el sistema busca compensación. Entonces, seguramente tus ancestros han hecho daño a otra familia y por lo tanto el sistema va a buscar esa compensación y de lo que se trata sistémicamente y sobre todo ahora con todo lo que estamos viendo y está pasando en el mundo, una de las cosas que ayuda más es darme cuenta, por ejemplo, si tú y yo estamos en conflicto, vamos a poner que tú y yo, Guiomar, estamos en conflicto, pues lo más interesante es que yo te diga a ti, ahora veo el daño que mis ancestros hicieron a tus ancestros. ¿Por qué? Porque ahí está esa sensación, esa sed de venganza, esa energía asesina que está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es como si nuestros sistemas se buscan para equilibrarse y lo más importante es reconocer que mis ancestros hicieron daño a tus ancestros y tú reconoces que los míos no. O sea, tiene que ser como viceversa, ¿no? Y de esa manera, esa energía de venganza, o sea, en el momento que te rindes y que reconoces que tú también haces daño, es cuando la energía también se afloja. Sí, 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 totalmente, totalmente. No, y esa rigidez también es muy del eneatipo 1. En el enneagrama, ¿no? Se ve mucho, el más rígido es el eneatipo 1, que tiene que ver con la injusticia, ¿no? O sea, ay, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero bueno, la idea, la creencia que tiene es que las cosas han de ser justo y él es el defensor de la justicia, ¿no? Él o ella. Entonces, en ese intentar defender una justicia, en ese proyectar fuera, en ese criticar todo lo de afuera y criticarte a ti mismo, lo que estás haciendo, como decía antes, es intentar castigar al perpetrador por hacer daño a la víctima, cuando en realidad es una unión kármica entre ambos, ¿no? Para ya por fin resolver esa situación, ¿no? Y cuanto más juzgamos, cuanto más intentamos salvar en el afuera, por eso me gusta decir víctima perpetrador, salvador justiciero, y en eso me incluye a los terapeutas. Cuanto más juzgamos, cuanto más intentamos arreglar, cuanto más intentamos meternos, es peor porque estamos separando todavía más la resolución de esa historia kármica, ¿no? Entonces, en realidad la justicia y la injusticia lo que hacen es lo que más perpetúa karma, es lo que más genera culpa y por tanto genera esa rigidez, ¿no? Esa tensión, ¿no? Y esa rigidez y tensión, que creo que por ahí va lo que querías decir, que yo dijera, tiene mucho que ver con el eje cardinal. Entonces tiene que ver con Aries Libra y con Capricornio Cáncer. Capricornio tiene que ver con esa rigidez, Cáncer con la exclusión, Libra con el juicio, Aries con el perpetrador, Libra también se puede ver como la víctima, ¿no? Entonces, el otro día estuve viendo en el Congreso Almas de Astrología que se hizo en Mallorca, ¿vale? Yo lo pude ver online, asistí online y ahí Cora Negroni estuvo hablando de las 5 heridas emocionales, que entre ellas está la herida de la injusticia, y hablaba de que en la herida de la justicia, como se refleja en la carta, es con Quirón en signos cardinales, ¿vale? Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, y Quirón ahora está en Aries, y tú tienes a Quirón en Aries natal, y también con los planetas que rigen esos signos cardinales, es decir, Marte, Venus, Saturno y la Luna.
y yo tengo a Quirón en conjunción a Saturno y en aspecto a la Luna. Ujú, ujú. Entonces, por ahí es como, ah, y también lo tengo, no, sí, con Marte no, pero bueno, tengo esos dos, entonces también tengo esa herida de la injusticia, ¿no? Según lo que hablaba Cora Negroni, que la verdad es que me encantó esa exposición. Ujú. Sí, y además, si te fijas, ¿no? Esa herida de la injusticia, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, yo lo que he podido ligar, o sea, lo que he podido atar, tanto en mi sistema como, pues eso, ¿no? A través de los astros y a través de toda la información que tenemos, esa herida de la injusticia lo que hace es que, claro, viene de la niñez, ¿no? Son Mm, las heridas estas emocionales que vivimos de la infancia y que puede venir de dos situaciones, ¿no? De tener unos padres muy rígidos y muy estrictos o de haber sufrido una situación injusta, ¿vale? Que puede ser pues la muerte o de alguien o alguno de los progenitores o puede ser alguna otra cosa, ¿vale? O vivir en pobreza o alguna cosa así, ¿vale? Que parezca injusta, ¿no? Y estos niños, tanto los niños de padres muy estrictos como el niño que a lo mejor no tiene padres estrictos pero ha vivido esa situación, se tiene que hacer mayor de golpe. O sea, no mm, tiene infancia, pierde su infancia. mm, Es una infancia robada, mm. ¿vale? Y entonces ese niño inmediatamente se tiene que hacer adulto y ha perdido y pierde esa capacidad de juego, pierde esa flexibilidad, pierde esa, sí, ¿no? Sobre todo la capacidad de juego. Entonces, se hace mayor mucho antes de tiempo y adquiere responsabilidades mucho antes de tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está esa rigidez y es súper curioso porque si te fijas, podemos unir esa energía de rigidez que es de energía eh, Asesina. asesina, ¿vale? Con esos padres estrictos o no, pero como que quieren ocultar algo, aunque no sepan ni qué, ¿vale? Esa necesidad del perfeccionismo, Virgo, ¿no? Esa necesidad de ser perfecto, porque si no puede pasar algo, ¿vale? ¿Sabes? Esa sensación de Sí. miedo a que pase algo, de miedo a ser encontrado, con esa energía de soy perfecto, soy rígido, no me permito equivocarme, porque todo eso puede significar la muerte. Sí, 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 sí. Entonces voy a recapitular aquí un poquito, es decir, las dos cosas que se dan, que además es eneatipo 1 también, que yo soy 4 y tengo una flecha al 1 y tú eres un 1 directamente. Entonces, o sea, que es que vemos cómo cuadra todo, ¿no? O sea, la sistémica, el eneagrama, la astrología, esta teoría, todo, ¿no? Entonces, o sea, el tema es que o bien son niños que han tenido padres muy estrictos o padres muy caóticos que proyectaban fuera su necesidad de estructura y orden en la forma de una autoridad difusa, peligrosa, que te tienes que portar bien para que no te pase nada, ¿no? Entonces, o sea, esa orden de rigidez que puede ser, o de ser perfecta, de hacerlo bien, que puede ser o bien directa o bien de forma como encubierta. No, no, si mis padres fueron súper majos y tal. Mi madre tenía un poco de miedo de lo que pudiera pasar, pórtate bien, no sé qué. Y entonces ahí es donde aparece un poco esa herida que revela, como decíamos antes, que en el pasado hubo un crimen. Exacto, exacto. ¿Y qué pasa? Que además se une a que cuando esto sucede, la persona rígida, que además quiere como controlar, ¿no?, la situación, lo que le ocurre es que no confía en el otro. No confía porque no ha tenido una base de confianza. Y además, si confío en el otro, me puede matar. O sea, estamos volviendo todos a que vienen todas esas memorias. Y claro, yo lo que estoy sintiendo, que además también con las guerras que están habiendo y todo, es como que esta herida es como muy latente en todos. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido, o sea, venimos de muchas guerras, venimos de muchos enfrentamientos, venimos de una sociedad pues muy agresiva, ¿no? Con una agresividad incontrolada, pues eso, ¿no? Con mucho abuso de poder, porque tampoco estamos hablando de esa
de guerra solo, sino también el abuso de poder, el maltrato, todo esto, ¿no? Entonces es como si se nos estuviera poniendo todo esto delante, ¿no? Como si quisiera explotar delante para que dijéramos, ya está, desde ahí ya no. Sí, sí, sí. No, no te lo vas a creer, pero yo vengo ahora mismo de hacer esta tarde unas constelaciones presenciales, Ujú, ¿vale? Y esto es de lo que esto es lo que ha salido en las constelaciones, o sea, esto que estamos hablando. La última era una mujer que desde pequeñita se tuvo que hacer muy responsable de unos padres caóticos y ausentes, entonces enterró a su niña interior, muy interesante porque a mí me sacaron de niña interior y la niña interior tenía esas ganas de jugar y estaba totalmente desconectada. Luego también otro niño que estaba, o sea, un hombre que no creía en el amor ya porque solo había conocido conflictos desde sus padres con respecto al amor, ¿no? Esas guerras y esos conflictos, y entonces estaba todo asustado. Y otra más que también trataba a su pareja como un niño, ¿no? Que, o sea, es un poco como todo lo que acabas de contar, son las constelaciones que he vivido esta tarde, ¿no? bueno, y el otro día cuando hicimos las constelaciones de grupo salió la violencia, Mm, el poner límites y las heridas karmáticas del pasado sí, en relaciones. Entonces, claro, es la energía actual del momento, ¿no? Porque es como que todo está y esa rabia reprimida, ¿no? Que hay que redirigir, lo que hablamos, ¿no? Hay que redirigir hacia aquello que quieres, hacia esa acción que quieres y realmente aprender a relacionarnos desde otro lugar. Porque lo que no podemos es seguir así, lo que no podemos es seguir en lucha, seguir en la víctima perpetrador, seguir en el niño herido. O sea, es que nos están diciendo, vale, todo esto ya hay que sanarlo para podernos relacionar desde el adulto. Y el adulto lo que hace es que, desde el punto de vista sistémico, devuelve el daño, pero en menor medida y no en mayor medida. O sea, tampoco estamos diciendo que en sistémica no te dicen no devuelvas el daño o pon la otra mejilla. No. Hay que devolver el daño para que la balanza, ¿no? Ese libra, que haya un equilibrio entre el dar y el recibir. Si yo recibo un daño, devuelvo ese daño, pero en menor medida. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Que es también es un daño adulto, porque además, cuando yo estoy respondiendo desde el niño herido, no, no tengo medida. O sea, ¿no? No te, esperar que tengo aquí, que quiere ser protagonista. Dice, yo también quiero hablar. Pues desde el niño herido, el niño no tiene medida, o sea, responde de esa manera reactiva, impulsiva, desde la sistémica, todo, ¿no? En cambio, si yo conecto con ese adulto, me rindo, conecto con mi adulto y conecto con esa acción medida y responsable, y además me hago cargo y soy consciente de que te estoy devolviendo un daño menor. Así nos convertimos en una sociedad adulta. Entonces, en realidad es como no tener miedo de usar tu Marte o tu energía ariana. Es decir, Exacto. no tener miedo de empujar al otro. Es algo así como que si tú me das una bofetada, yo te pego un empujón. Uh-huh. El empujón es un poco menos, pero te pega el empujón, ¿no? O sea, es el ricochet en inglés, ¿no? Es el efecto este, no sé cómo se dice en español, pero que vas rebotando una cosa sobre otra, ¿no? Uh-huh. Que se haga este movimiento, ¿no? El pam, pam, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. porque si no, en la quietud no hay Uh-huh. equilibrio. Exacto, sí, sí. No, y está claro que la energía esta de Marte y esta energía, ¿no? De todos estos planetas, que todo es fuego, pues necesita ser expresada, porque efectivamente la hemos reprimido durante mucho tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, pues también he notado que yo tuve presa, he tenido mucho tiempo a mi niña presa, ¿no? Entonces, ¿qué A pasa? tu niña Yo me acuerdo que interior, a tu totalmente, niña interior. a Que mi suena niña un poco interior, mal, ¿eh? perdón, O sea, perdón, lo que perdón, acabas de decir, perdón, eso es un lapsus, Laura, eso es un lapsus.
a mi niña interior. Esto es un lapsus, por ejemplo, esto es lo que pasa, es decir, fijaros, aquí ha habido un crimen. Lo que acaba de pasar a Laura es que ha soltado una frase que no corresponde a hoy, corresponde a algo que sucedió. Estamos hablando de injusticias, estamos hablando de crímenes, ¿no? Entonces, alguien encerró a una niña allá detrás, en el transgeneracional, ¿no? Entonces, Seguramente. es una de las formas en las que podemos ver estas Sí, cosas, ¿no? sí, sí, sí. Pues efectivamente, ¿no? Yo he tenido mi niña interior mucho tiempo encarcelada o reprimida. Eh, Es que de verdad, esa lección de palabras es muy reveladora. Sí, 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 no, pero es que soy consciente, o sea, soy consciente y claro, que he repetido ese patrón y que por lo tanto hay que liberarla Sí, sí, y sobre sí. todo poder expresar esa rabia reprimida, ¿no? Y lo que hablábamos también, o sea, es expresar esa rabia reprimida y también permitirle juego a esa niña Sí, que no ha podido jugar. exacto. Porque, Que es la constelación última que acabo de hacer, donde me sacaron a mí y digo, yo era la niña interior, digo, no estés triste, no pongas esas caras, que yo solo quiero jugar, ¿sabes? Era lo único que quería. claro, porque ¿qué ocurre? Que ahí está, ¿no? Es como, porque sientes, por eso digo encarcelada o lo que sea, ¿por qué? Porque se siente como que si no te van a castigar. O sea, esa sensación de la herida de la injusticia Sí, sí. es que tú internamente tienes la sensación de que si haces algo malo, te van a castigar. Y Sí, por sí. eso buscas esa hiperrectitud, ¿vale? Lo hago todo perfecto, lo hago todo bien, soy un ejemplo, soy modelo, tal, 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 ¿no? Una niña modelo, una niña ejemplo, ¿vale? ¿Para qué? Para que no me castiguen. Sí. A mí solo que me pasaba de pequeña, yo también tengo este mogollón, me pasaba de pequeña que un día estaba yo ahí como medio durmiendo la siesta en mi habitación y allá que entra mi madre y de repente me pongo así, no estoy durmiendo, no estoy durmiendo, no estoy durmiendo, ¿no? Y mi madre dice, ¿y a mí qué me importa? Sí, ¿sabes? Pero era como, ¿qué te pasa? Y era como, que no me pillen, que esto está mal. O cuando el 2020, cuando el confinamiento, o sea, estaba ahí como, ¿y si hago algo malo? ¿Y si se enfadan conmigo la policía? Y tal. O sea, pero un miedo, y es muy Sí. curioso, ¿no? O sea, y creo que el 2020, que además es cuando entró, no, Quirón en Aries ya había entrado, entró Lilith en Aries. Quirón estaba en Aries también, y no sé, es un poco también como resurgir como es todo lo que pasó en el 2020, como que de alguna manera nos estaba sacando a la luz todas las injusticias de la guerra civil, de la Inquisición, ¿no? Todos los miedos. Estábamos purgando algo a nivel colectivo ahí, Yo seguro. conecté, yo hice una constelación representando al COVID y conecté con la peste. Claro. Porque también, pues aquí podemos añadir, bueno, a todo esto recordar que todo este tema lo vamos a tratar en el taller que vamos a realizar Guiomar y yo la semana que viene, el jueves 26 a las 7 de la tarde. Ahora estamos haciendo, como siempre, o para los que sois nuevos por aquí, estamos haciendo el live porque nos gusta hablar de estos temas, de las heridas emocionales y de otras cosas. Y es el live previo al taller que vamos a dar, donde realmente vamos a profundizar más sobre esta herida, sobre la herida de la injusticia. Y vamos a ver la parte astrológica, la parte de vivir desde el ser, vamos a realizar ejercicios sistémicos, vamos a ver la parte sistémica, o sea que vamos a tener un poquito más de tiempo y además solemos hacer unos talleres bastante personalizados, ¿no? Para que cada persona realmente conecte con aquello que puede observar, que puede sanar, liberar eh, y que ya me he perdido. Estaba explicando que lo vamos a ampliar y quería Sí, decir, así que tú te habías, lo del 2020, vale, que yo conecté con eso, exacto, esto es importante, ¿no? Con que era la peste. ¿Y qué pasa? Que la herida de la injusticia está relacionada también con la herida del rechazo. O sea, van de la mano, van juntas. ¿Qué pasa? Que es en esa injusticia, claro, yo lo que no quiero, cuando estamos hablando, es que todo es esto, mirar, es que esclavitud,
cárcel, encierros, o sea, estamos hablando de todo esto. ¿Por qué? Porque alguien cometió un crimen o tú cometiste un crimen de tu familia, tus familiares o en vidas pasadas, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso origina rechazo, ¿no? Se ha hecho algo muy malo y eso origina rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que sientes, o sea, tienes miedo a que te rechacen. A que te descubran y te rechacen. Y a que te descubran, claro. O sea, Sí. hay ahí un mejunje, ¿no? De memorias, Sí, sí, sí. Sí, entonces como que hubo un crimen, imagínate, 7 generaciones atrás, ¿no? Hubo un crimen y hoy en día sigue como hay esa ajusticiamiento del crimen, no se termina de cerrar el círculo kármico, no hay una aceptación, se corren túpidos velos y luego generación en generación van pasando cosas y que hay rigideces y hay más juicio y hay más enredos y hay más... Y estamos todo el rato sobre lo mismo, dándole vueltas, en vez de simplemente aceptar lo que fue, asumir que eran otros tiempos, que eran más difíciles, que mi sistema machacó a tu sistema, de que no se trata de ir vengándonos mutuamente ahí en plan partida de ping-pong, ¿no? Transgeneracional. Exacto. Y que ahora, si nos colocamos en el adulto, también lo que se nos pide, ¿no? Supongo desde este eje Libra, ¿no? Aries Libra, es que, sobre todo el tema de la comunicación, ¿no? Que podamos hablar, que podamos comunicar, que podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Sin llegar a las manos, sin llegar a esa violencia, ¿no? Y que dejando esas ganas de venganza, esa sed de venganza, nos demos cuenta, dejemos, porque es que pensar que va pasando de generación en generación. O sea, y además, cuando tenemos esta herida y estas ganas de venganza, pues nosotras como mujeres vamos a conectar con la sed de venganza de mamá y vamos a querer vengar al linaje femenino, los hombres van a querer vengar al linaje masculino y ahí estamos de nuevo en ese círculo, ¿no? De venganza, o sea, para mí es el círculo de la venganza, lo que es la herida de la injusticia. Entonces, lo que se nos está pidiendo, que además eso es ese eje que tenemos que dejar, ¿no? Ese eje sur o lo que sea, ¿no? El nodo sur, sí. El nodo sur en Marte, o sea, en Marte, perdón, Libra. Nodo sur conjunto a Marte, en Libra, que Libra también tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ajusticiamos Marte, ¿no? La acción de justicia que ya no nos sirve? Exacto. ¿De qué manera dejamos de buscar justicia? Que para mí es sinónimo de venganza. Exacto. Entonces, ese sería el tema, ¿no? ¿Cómo podemos dejar eso? Por eso te decía que siento que es una energía como muy colectiva, porque aparte de lo que nosotras podemos ver, ¿no? Las guerras, por estas desigualdades, etcétera, ¿no? O sea, es como, vale, ya está, claro, ¿no? Dejemos eso. Claro, mira el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Entonces, ahora jamás ha atacado a Israel contraataca. Yo no veo las noticias porque ya no lo soporto, pero bueno, sé que ha pasado. Entonces, es como, claro, antes nos habríamos ido, no, es que el culpable está, que el culpable es cuál, es que no sé. Y ahora cada vez escuchas más gente diciendo, no, por favor, o sea, no. Son seres humanos, unos y otros, o sea, queremos la paz, ya no queremos esas guerras, no importa quién tiene razón, o sea, dejarlo ya, dejar de alimentar eso, ¿no? Sí. Yo hace años, cuando tenía una revista local, te digo como en 2005, una cosa así, o 2006, tuve la oportunidad de entrevistar al que fue director del Mossad, creo que se llama, la agencia de inteligencia israelí. Entonces, él fue director del Mossad y estábamos ahí hablando y conversando, los periodistas y él, y claro, las preguntas me daba cuenta de que este hombre, o sea, su razón de ser era el conflicto, no había ningún interés en dejar el conflicto, porque entonces era como que ya no tenían identidad, ¿no? O sea, ya ¿para qué servían si no había conflicto, ¿no? Entonces era la venganza y el ataque porque sí, ¿no? Claro, y sí, sí. Digo este hombre, pero es que estoy segura que del otro lado es igual, ¿no? O sea, entonces... Es que sin ir más lejos, Guiomar, mira, Brigitte Champetier comentaba hace poco en una formación que hacíamos justamente de la lucha en contra, ¿vale? Y en vez de luchar en contra es luchar a favor, ¿vale? Entonces, hablaba incluso de
es que yo creo que yo, si no lo dice ella, no lo llego a pensar jamás. Nos hablaba o sea, alguien preguntaba, ¿qué pasa con las asociaciones que se llaman, por ejemplo, la Asociación en contra del cáncer? Pues, ¿qué pasa? Que esa asociación, o sea, con ese mensaje, no quiere que se acabe el cáncer. ¿Por qué? Porque No, es su no, razón de existir. exacto. Entonces, todo aquello a lo que le pones más atención va a crecer. Mm, Entonces, si tú le pones asociación en contra de el cáncer, que te puedes sentir identificado porque piensas, ¿vale? Pero es que ya utilizando ese lenguaje, lo vas a hacer crecer. mm, En Pero vez mira de la decir a trampa. favor de la salud, Ah, ¿sabes? sí, pero mira la trampa, ¿no? Porque es decir, yo voy en contra de tal causa, de que si el cáncer, que si la polución, que si los políticos, que si no sé Lo qué. que sea. Entonces, al juzgarlos e ir en contra, al decir es que es injusto lo que han hecho y tal, lucho en contra, lo que estoy haciendo es, me estoy posicionando como perpetrador desde la víctima para hacer que el otro sea la víctima a Ujú, través ujú. de ese juicio. Entonces, simplemente estoy cambiando roles. ¿Qué pasa? Total. Que hasta ahora esto estaba bien visto en nuestra sociedad, pero conforme nos vamos a ir despertando un poquito y dándonos cuenta de que esto es alimentar el pasado, esto va a perder Sí, peso, ¿no? Entonces, sí yo creo es lo que que es nos están diciendo. Sí. claro, es, Muy es el bien. momento de esto, ¿no? De Exacto. soltar Sí. estos juicios, este sentimiento de injusticia y darnos cuenta de que Esta no existe. sed de venganza. Bueno, pues os invitamos a todos a este taller. Si os queréis apuntar, nos podéis, o si queréis más información, nos podéis contactar directamente a cualquiera de las dos. Creo que ya hemos tocado los varios puntos que teníamos. Hay Esperemos que os quedéis con la idea. hay más, pero eso es para el taller. Exacto, exacto. Por hoy es suficiente, os dejamos con esto para que lo penséis, para que lo sintáis y veáis si os sentís identificados con esta herida y pues eso, si queréis más, pues venís al taller. Muy bien, pues muchas gracias Guiomar, como siempre, y Igual. nos vemos en el próximo live. Chao. Y el Chao, taller chao. pendiente.